me pidieron en realidad hablar de este tema que es un poco, cuando recién me dijeron el título de la presentación, pensé de qué forma podríamos hilar estos dos grandes temas, que es uno, la salud sexual y en segundo lugar las infecciones de transmisión sexual. Eh, Traté de, en realidad, más que hablar solo de la salud sexual o solo de todas las infecciones de transmisión sexual, creo que mi objetivo en esta presentación es transmitirles algunos conceptos, más que nada sobre la visión que me gustaría que ustedes tuvieran cuando se enfrentan a un paciente con una ITS. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que vamos a ver en esta presentación, bueno, en primer lugar, ¿qué es la salud sexual? ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Y en segundo lugar, ¿por qué es importante que abordemos la ITS desde una visión un poco más amplia que solo lo biomédico que vendría siendo, ¿cierto? Llega un paciente con una verruga genital y se la quemamos, o llega un paciente con sífilis y lo tratamos con penicilina. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la salud sexual? Bueno, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. ¿Ya? Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, la salud sexual va a requerir un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Esa es la definición textual de la OMS, y acá es importante señalar que la salud sexual es parte de los derechos humanos, que obviamente esos son intrínsecos a todas las personas. Después tenemos la sexualidad propiamente tal, que la sexualidad es un aspecto de todos los seres humanos, ya que está presente a lo largo de su vida y que no solamente abarca el sexo, ya también va a abarcar la identidad de género, los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual y cómo todas las personas viven la sexualidad. No solamente se va a expresar por la conducta sexual, sino que a través de pensamientos, creencias, actitudes, ya, o sea, la sexualidad es algo intrínseco a todos nosotros como personas, y en el fondo, por el solo hecho de vivir y relacionarnos con las otras personas, estamos viviendo nuestra sexualidad, ¿ya? Y la vida sexual entonces va a estar influenciada por una interacción de múltiples factores que biológicos, psicológicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la definición vigente de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por otro lado, tenemos los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos también intrínsecos a todas las personas, que están obviamente ligados a la salud sexual y a la sexualidad. Y dentro de los derechos sexuales y reproductivos tenemos un derecho que es el de ejercer libre y responsablemente la sexualidad y a tener relaciones sexuales y placenteras sin un riesgo para nuestra salud, ¿ya? Hay múltiples elementos que pueden, enfermedades, que aquí tenemos la ITS, que pueden determinar un riesgo para el ejercicio de nuestra sexualidad, y por eso, linkeado al tema de la salud sexual, es importante obviamente hablar de las ITS, ¿ya? Y ahí están los otros derechos sexuales y reproductivos, que en el fondo el objetivo de tener estos derechos como persona es alcanzar el estándar más alto de salud sexual y reproductiva, que debería ser el objetivo no solamente de los sistemas de salud, sino que de los estados y de la humanidad. Por otra parte, todo nuestro modelo biomédico está muy enfocado al llamado enfoque del riesgo cuando hablamos de ITS o hablamos de VIH. ¿Ya? ¿A qué se refiere el enfoque de riesgo? A enfocarnos únicamente en las consecuencias negativas que tienen las relaciones sexuales, ¿ya? Que viene siendo los embarazos no planificados, la ITS, el VIH,
Pero este enfoque no toma en cuenta la importancia de entender por qué las personas tienen relaciones sexuales, porque en el fondo la gran mayoría de las personas tienen relaciones sexuales, y este modelo refuerza el miedo y la vergüenza como principal motivación para que la gente se proteja, ¿ya? Por otro lado, tenemos el enfoque del placer, que es un modelo mucho más aceptado en la actualidad, que este modelo se enfoca en la sexualidad como fuente del placer y del bienestar para todos, ¿ya? Enfatizando la importancia de alcanzar experiencias sexuales ideales, ¿ya? Este modelo reconoce que el placer sexual es la principal causa por qué las personas tienen relaciones sexuales, ¿ya? Y este placer va a determinar las maneras en las cuales tomamos decisiones en la vida, ¿ya? Y para esto vamos a promover el placer como ingrediente esencial para que la gente practique sexo más seguro y utilice protección. Ahí hay algunos ejemplos, que es, por ejemplo, que los condones internos pueden estimular el clítoris, que los condones ultrasensibles permiten un mayor placer, que la lubricación puede hacer el sexo vaginal o anal más placentero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá viene otro concepto, que es que interesa más el número de parejas sexuales o el cómo tenemos esas parejas sexuales. Ya, en realidad el enfoque de riesgo va muy ligado a eso, así como si alguien tiene, no sé, 10 parejas sexuales, es promiscuo y tiene riesgo de VIH, ITS, tiene que usar condón, y esa es una visión completamente parcializada del ejercicio de la sexualidad. Entonces, tenemos este derecho sexual y reproductivo, que es ejercer libre y responsablemente la sexualidad, a tener relaciones sexuales placenteras sin riesgo para la salud, pero por otra parte tenemos riesgos para el ejercicio de la sexualidad, y uno de estos riesgos son las infecciones de transmisión sexual. Y bueno, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual? Son un grupo heterogéneo de patologías transmisibles, o sea, son enfermedades infecciosas que tienen la vía sexual como principal mecanismo de transmisión. Esto también incluye el contacto intergenital o genital con otras zonas. Ya no solamente está enfocado al contacto genital. ¿Ya? Los agentes causales son de reservorio humano, no sobreviven en el medio ambiente, no se transmiten por vectores o fomites, son infecciones transversales, o sea, cualquier persona de edad, sexo, nivel socioeconómico puede tener un ITS, y el año 98 la Organización Mundial de la Salud cambió el concepto de enfermedades por infecciones de transmisión sexual para recalcar el concepto de que hay muchas ITS que pueden cursar en forma asintomática. Por ejemplo, una infección por clamidia en una persona que tiene vulvovagina, que puede ser completamente asintomática y estar ahí, y eso es una ITS. Bueno, a nivel mundial, alrededor de 1 millón de personas son afectadas diariamente de infecciones que en la actualidad son completamente tratables. Ya la infección por clamidia, la gonorrea, la sífilis, la infección por tricomonas vaginalis, que son infecciones para las cuales contamos con agentes antimicrobianos. Sin embargo, las ITS siguen aumentando cada día a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estimó que el 2012 hubo 357 millones de nuevos casos a nivel mundial de ITS que son completamente comunes y curables, ¿ya? O sea, es súper importante que abordemos entonces la ITS porque están siendo causas de morbilidad a nivel mundial. Y bueno, ¿por qué es tan importante de tratar la ITS? Una de las principales razones es que las ITS van a tener un rol potenciador de la transmisión del VIH. Ya la presencia de un ITS puede aumentar el riesgo, lo que muestran los diferentes trabajos, entre 4 a 10 veces. La carga viral del VIH aumenta en las secreciones genitales cuando existe un ITS. También se genera un aumento de los linfocitos TCD4, que son uno de los principales targets del VIH, y también vamos a tener alteraciones del epitelio y de la mucosa que obviamente van a favorecer la adquisición del VIH. Por otra parte, también está muy en boga el concepto del microbioma genital y el riesgo del VIH. El microbioma son todos los microorganismos, las bacterias, arqueas, hongos, virus, parásitos que viven en los diferentes lugares de nuestro organismo, y
cualquier ITS, sea la que sea, va a alterar el microbioma genital y esto también genera un ambiente proinflamatorio que va a favorecer la adquisición del VIH. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante, en el fondo, no considerar la ITS como algo de un momento puntual, sino también tienen que haber enfoques en los cuales estemos haciendo un screening, un chequeo de los grupos de riesgo, para poder mantener las condiciones que no empeoren y aumenten el riesgo de adquirir esta infección. Entonces, algunos principios que no hay que olvidar respecto de la ITS. En primer lugar, que cuando tenemos un paciente con un ITS, uno de nuestros principales objetivos es cortar la cadena de transmisión. Para esto tenemos que tratar todos los contactos sexuales y para esto, para poder tratar todos los contactos sexuales, es súper importante establecer una buena relación médico-paciente con el fin de que, por lo menos en los policlínicos, en las UNACES, que son las unidades de atención y control en salud sexual, que vienen siendo los policlínicos de ITS del sistema público, el paciente pueda traer a sus contactos sexuales o, en el caso del sector privado, que en el fondo el paciente se motive a hablar con sus parejas sexuales y que consulte. Luego tenemos que un paciente con una infección de transmisión sexual, siempre tenemos que buscar otras infecciones de transmisión sexual. Muchas veces las ITS van de la mano. Y en tercer lugar, la educación, que el paciente no vuelva a repetir las conductas de riesgo y así idealmente evitar el contagio del VIH. Ahora, ¿cómo vamos a obtener una buena historia clínica relacionada con la actividad sexual, ¿ya? Y la vida sexual de la persona? Para esto, el CDC plantea esta como mnemotecnia, que son las llamadas 5 Ps de la historia sexual. La primera P nos habla de las características de la pareja, ¿ya? La segunda sobre las prácticas que tiene la persona. La tercera sobre las medidas de protección, esto incluye uso de preservativo, para el caso de, en la actualidad, si una persona con VIH, si está con su terapia, si alguien consume PrEP, que es la profilaxis preexposición del VIH. La otra P nos habla de la historia pasada, ya, o sea, si la persona ha tenido, por ejemplo, en el pasado hepatitis B, hepatitis C, sífilis, que eso también puede ser un marcador de riesgo. Y la otra P que es de pregnancy, que es sobre embarazo, que eso obviamente nos cambia muchas veces todo el enfoque y el manejo de las ITS, ¿ya? Entonces, como hablamos de que teníamos un paciente con un ITS, que las ITS propiamente tal son algo, enfermedades que nos van a atentar contra este ejercicio libre y adecuado de los derechos sexuales y reproductivos, necesitamos abordar al paciente de forma adecuada, poder hacer una historia sexual adecuada, y bueno, acá importante también considerar estos diferentes aristas de la sexualidad que vienen siendo la identidad de género, la orientación de género, el sexo biológico y la expresión de género. Y hablando de esto, de todo lo que tiene que ver con las diferentes formas de expresar la sexualidad de una persona, vamos a tener a las personas de la diversidad sexual. ¿Ya? Y acá me voy a detener un segundo antes de empezar a hablar quizás de las ITS, porque cuando estamos haciendo una historia sexual es importante poder identificar si alguien, o sea, si el paciente pertenece a la diversidad sexual, ¿ya? ¿Por qué esto es tan importante? Porque las personas de la diversidad sexual presentan desigualdades en salud, ¿ya? Hay múltiples condiciones que son dermatovenerológicamente relevantes y otras condiciones que tienen que ver con enfermedades generales que van a ser relevantes. El conocerlas nos va a permitir un abordaje adecuado, empático y competente, y la consulta de ITS es una gran oportunidad de abordarlas, ¿ya? Y por eso quiero que ustedes las conozcan. También porque las personas de la diversidad sexual muchas veces han vivido a lo largo de la vida experiencias de estigma, prejuicio y discriminación, que esto puede crear un ambiente hostil y estresante que nos va a llevar a disparidades tanto físicas como mentales, y eso obviamente también repercute en las conductas de riesgo que puede tener una persona en algún momento de la vida.
¿ya? Obviamente nadie quiere contagiarse un ITS, ¿ya? Pero a veces las ITS también son manifestación de otros determinantes sociales que han llevado a eso, ¿ya? Y por eso es súper importante cuando nosotros estamos haciendo una historia clínica en un paciente con ITS, ser capaces de identificar todos estos factores. Entonces, las personas de la diversidad sexual presentan algunas desigualdades en salud. Esto está muy estudiado, ya hay mayores tasas de consumo de tabaco, alcohol, abuso de sustancias, depresión, ansiedad, ideación suicida. También está descrito una mayor autopercepción pobre de su salud, mayores enfermedades crónicas no transmisibles e un inicio precoz de discapacidades. Ya, por ejemplo, el uso de silla de ruedas, caminar con ayuda y también experiencias de discriminación previas que también pueden repercutir en la salud general. Hombres que tienen sexo con hombres presentan mayores tasas de VIH, de ITS, de asma, de trastornos de la conducta alimentaria y también de trastornos de percepción de la imagen corporal. Mujeres que tienen sexo con mujeres presentan mayores tasas de sobrepeso, de obesidad, de asma, de carcinoma invasor de mama y menor tasa de screening preventivo, principalmente de cáncer cervicuterino y de mama. Finalmente, las personas transgénero presentan mayores tasas de obesidad, de VIH, de ITS, de violencia, de victimización, de distintos trastornos de salud mental y de intentos de suicidio. Entonces, por eso me parece importante mostrarles esto, porque el lenguaje crea realidades y crea barreras. ¿Ya? Hablamos entonces en primera instancia que el poder tener una vida sexual plena forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, que las ITS son una barrera al ejercicio de estos derechos humanos, que son los derechos sexuales y reproductivos, que nosotros como profesionales de la salud, cuando nos vamos a enfrentar a un paciente con un ITS, ya en el solo momento de abordar al paciente podemos crear realidades, pero también podemos crear diferentes barreras. ¿Ya? Acá les pongo algunos ejemplos ya, que yo he visto a lo largo de mi práctica, que son diferentes ejemplos, algunos que van directamente a juzgar la forma en la cual la persona vive la sexualidad, a la orientación sexual, a la conducta sexual. Por ejemplo, cuando tengas relaciones con tu pololo, tienes que usar condón, o sea, ahí tenemos una heterosexualización de la atención. Ya te imaginarás cómo te contagiaste las verrugas ahí atrás, personas que tienen verrugas genitales en la zona perianal, siendo que no necesariamente implica haber tenido un contacto sexual anal para tener verrugas perianales. Frases transfóbicas como, o sea, tú eras hombre y ahora eres mujer, tienes que entender que si no usas condón te va a dar SIDA, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, considerando esto, nosotros como profesionales de la salud podemos hacer cosas que son básicas, pero nos permiten crear un servicio de salud amigable y una atención de salud que sea mucho más facilitadora de que en este caso la persona que nos está consultando podamos crear el ambiente de confianza para poder tratar. ¿Ya? En primer lugar tenemos no asumir que el usuario es hetero u homosexual, usar lenguajes con términos de género neutro, crear un ambiente de confianza, respetar la identidad de género, reducir el temor a la discriminación, respetar la confidencialidad, eso es súper importante. Las personas con ITS, una de las cosas que les interesa mucho es la confidencialidad. También personas que, por ejemplo, pueden tener VIH y no quieren que otras personas se enteren. Usar el mismo lenguaje del usuario cuando hable sobre su identidad y comportamiento sexual, mostrarse sensible a las preocupaciones del usuario relativa a la confidencialidad y dejar de lado los prejuicios personales para entregar una atención adecuada. Ya creo que ese es uno de los puntos más importantes. Ya acá lo que yo piense, lo que yo crea, da lo mismo, hay que guardarlo en una bolsa y no juzgar a la persona en base a nuestro pensamiento. Entonces, tenemos, ¿cierto?, ya un poco cómo abordar a los pacientes con una historia sexual, considerar que hay diferencias,
considerar que en particular las personas de la diversidad sexual pueden presentar también algunas diferencias respecto a personas que no pertenecen a la diversidad sexual, y entonces, ahora ya yendo a lo más clínico, ¿cuándo vamos a sospechar una ITS? Bueno, en términos muy generales, cuando una persona refiere antecedentes de un contacto sexual sin protección, cuando refiere leucorrea o secreción uretral, cuando nos encontramos con una lesión genital erosiva o ulcerada, o cuando tenemos prurito o ardor vaginal o uretral. Ahora, cuando abordamos un paciente con un ITS, tenemos dos grandes enfoques, ya que esto es algo que está descrito a nivel internacional, que en primer lugar tenemos el manejo etiológico, que es cuando tenemos todas las herramientas para poder diagnosticar y tratar específicamente las diferentes ITS, y también tenemos el manejo sindrómico, que es cuando no podemos llegar a un diagnóstico etiológico o cuando tenemos certeza de que la persona que consulta no va a volver a control. ¿Ya? Muchas veces también cuando recién vemos al paciente, en un primer approach, vamos a plantear un diagnóstico sindrómico y quizá hay casos en los cuales no vamos a ser capaces de hacer en ese momento el diagnóstico específico, y ya cuando tengamos el resto de los exámenes vamos a poder ser capaces de diferenciar. Estos son entonces los grandes síndromes de ITS. También es práctico para abordar cuando el paciente consulta. Entonces vamos a tener el síndrome de descarga uretral, de inflamación escrotal, de descarga vaginal, de dolor abdominal bajo, de lesiones ulcerativas genitales, de lesiones vegetantes genitales y el síndrome de conjuntivitis neonatal. ¿Ya? Yo me voy a referir solamente de 3 síndromes, de algunas características importantes de cada síndrome que me parece importante que se lleven para la casa después de esta presentación, porque por el tiempo es imposible hablar de todas estas condiciones. Entonces, en nuestro país tenemos estas normas que son de profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, donde están todos los lineamientos para el manejo de las ITS, ya como son normas, son la ley, ya, o sea, esto es como el piso, es lo básico, es lo que todo médico debería saber, y obviamente es lo que tenemos que ejecutar. O sea, no podemos llegar y tratar la sífilis con X antibiótico porque a mí se me ocurrió, siendo que hay lineamientos que son nacionales, que a la vez están basados en lineamientos internacionales. Entonces, en primer lugar tenemos el síndrome de úlcera genital, ya definiendo una úlcera como una solución de continuidad, a su vez una úlcera genital cuando esta solución de continuidad está en la vagina, en el pene, en la zona perineal o en la zona anorrectal, y a su vez las úlceras genitales se clasifican en agudas versus crónicas, siendo el punto de corte habitualmente considerado 4 semanas. ¿Ya? Cuando hablamos de úlceras genitales agudas, lejos, la primera causa es la infección por virus herpes, ¿ya? Y obviamente una historia clínica y un examen físico adecuado nos va a servir para el estudio y tratamiento correcto. Entonces tenemos acá las grandes causas de úlceras genitales agudas, ya principales va a ser herpes, también la sífilis, que son ITS, ¿cierto? Y otras ITS ya más raras que no vamos a mencionar en esta charla, otras infecciones y también patología no infecciosa, que tampoco es el motivo de esta charla. Bueno, algunas palabras sobre la infección por virus herpes. Ya los herpes pertenecen a la familia Herpesviridae. Ya en la región orolabial el virus herpes simple tipo 1 es el agente más prevalente. En la zona anogenital el virus herpes simplex tipo 2. Sin embargo, en la actualidad la prevalencia de las infecciones por virus herpes simple tipo 1 en la zona genital ha aumentado. Esto también tiene que ver con los diferentes tipos de contacto sexual que tienen las personas, orogenital, ya oroanal, etc. Y también se ha demostrado un incremento de la prevalencia de virus herpes simple tipo 2 en lesiones extragenitales. ¿Ya? Es característica, a lo mejor ustedes ya lo saben, que todos los virus herpes tienen una característica que es que establecen una infección primaria, posteriormente viene una etapa de latencia y cuando ocurre un déficit en la inmunidad,
ocurre la recurrencia, y cada recurrencia tiene un cuadro clínico típico dependiendo del tipo de herpes que hablemos. Entonces, para el caso del virus herpes, ya sea tipo 1 o tipo 2, que está infectando la zona genital, hay manifestaciones sintomáticas de la primoinfección, que acá tenemos el cuadro de un herpes, llamado de un herpes genital primario, ya que es un cuadro bastante sintomático, donde la persona puede referir fiebre, compromiso del estado general, a veces la presencia de linfadenopatías locales, puede sentirse la persona muy decaída, y aparecen úlceras ya genitales que pueden llegar a ser bastante extensas, ¿ya? Y tenemos el cuadro de la recurrencia, que en este caso habitualmente no está acompañado de síntomas sistémicos como fiebre, compromiso del estado general, y tienden a ser cuadros mucho más localizados. ¿Ya? También del punto de vista semiológico es característico de las infecciones por virus herpes simplex. Si ustedes se fijan en la foto de la derecha, estas vesículas agrupadas sobre base eritematosa, hay algunas zonas como la zona vulvar o zona perianal, que producto de las características de la zona, la oclusión, estas vesículas se destechan y nos dan el aspecto más bien ulcerativo, ya como la foto de la izquierda de un herpes simple, o sea, de un herpes genital en la zona vulvar, que ahí ya no vemos vesículas, sino que vemos las erosiones. Entonces esa es la causa principal de úlcera genital aguda en nuestro medio, y después tenemos la otra causa importante de úlcera genital, que es la sífilis. ¿Ya? La sífilis es una infección ya no viral, sino bacteriana, por esta bacteria que es el Treponema pallidum, que si bien se transmite principalmente por vía sexual, también puede ocurrir en otros contextos, como el transplacentario. Ahí tenemos la sífilis congénita, usuarios de droga endovenosa, la inoculación accidental en laboratorio, que eso la verdad es raro, es anecdótico, y los besos cuando hay contacto de lesiones secundarias. ¿Ya? Clásicamente la sífilis se va a dividir en sífilis precoz y sífilis tardía, dependiendo del tiempo que pasó desde que la persona se contagió. El punto de corte es 1 año, ya sífilis de menos de 1 año de duración, entonces se van a llamar sífilis precoces. Ahí tenemos la sífilis primaria y secundaria, que son las formas sintomáticas de la sífilis precoz, y un estadio de latencia llamado sífilis latente precoz. Y después tenemos la sífilis de más de 1 año de duración, donde tenemos el estadio sintomático, que es la sífilis terciaria, y una forma de latencia, que es la sífilis latente tardía. ¿Ya? Ahora, el Treponema pallidum es una bacteria que invade en forma precoz el sistema nervioso central. En algunos casos puede producir este compromiso, que es lo llamado neurosífilis, y la neurosífilis se puede presentar en cualquier momento de la infección, y es por eso que en esa foto aparece transversal a cualquiera de los estadios de la sífilis. Entonces, este es un cuadro bastante ilustrador. Ya después de que una persona se contagia con la sífilis, viene un periodo de incubación, y clínicamente se puede presentar el estadio llamado sífilis primaria, que en el sitio en que se inoculó la sífilis aparece una lesión que es la llamada chancro. Ya el chancro es la lesión característica de la sífilis primaria. Ya el chancro es una úlcera que, a diferencia de las lesiones herpéticas, suele ser indolora. Ya si uno lo toca, es de consistencia indurada en la superficie, puede tener una secreción serosa, se puede acompañar de adenopatías locales, y puede aparecer en cualquier sitio de inoculación. Ya en el pene, puede aparecer en el cuerpo del pene, surco galano prepucial, en la vulva. También podemos tener lesiones internas como en la vagina, en el cuello del útero. Están descritos otros sitios de inoculación, en el abdomen, en los pezones, en la boca, en cualquier sitio. ¿Ya? Después del estadio primario, habitualmente el chancro, si no lo tratamos, se resuelve solo, y en 3-4 semanas más o menos viene ya el estadio de diseminación hematógena del Treponema pallidum, que es la llamada sífilis secundaria, también conocida como, es por este estadio que la sífilis se conoce como la gran imitadora, ya que la sífilis secundaria puede presentar diferentes manifestaciones cutáneas, mucosas y también sistémicas.
Acá en la fotito tenemos algunas manifestaciones clásicas de la sífilis secundaria, ya que es este compromiso palmoplantar con lesiones papulares, descamativas. Hay muy pocas cosas que dan lesiones palmoplantares, por lo tanto, cuando tenemos un paciente con lesiones papulares descamativas palmoplantares, lo primero que tenemos que descartar es que no sea una sífilis secundaria. Ya también la sífilis secundaria nos puede dar un rash ya a nivel generalizado, que puede ser macular, maculopapular, ya que se puede confundir con otros exantemas virales, con la psoriasis, y no sé por qué avanza solo. Y hay otras manifestaciones también de la sífilis secundaria, como linfadenopatía generalizada, otras lesiones mucosas. Ahí en la foto se ve un tipo de lesión que se llaman condilomas planos, que son las lesiones más contagiosas de la sífilis secundaria, que tienen un olor putrefacto característico, descrito como ratón muerto, ¿ya? Y esas lesiones son sumamente contagiosas y muchas veces se confunden con los condilomas acuminados, que son lesiones por BPH. Acá en esta foto entonces ya les mostré las lesiones palmoplantares. Ahí hay un chancro de gran tamaño, no es tan habitual que el chancro sea tan grande, ya, pero ahí se alcanza a ver que el fondo de la úlcera no es de aspecto sucio, es más bien limpio, con secreción serosa en la superficie. Si eso lo palpamos es indurado, y podemos palpar, lo más probable es que en ese caso también palpemos a nivel inguinal adenopático, ¿ya? Entonces ahí tenemos los estadios sintomáticos de la sífilis precoz, la sífilis primaria, la sífilis secundaria, viéndonos en el contexto de un síndrome de úlcera genital. La sífilis, la sífilis primaria es la que nos va a dar úlceras genitales, y entonces junto con el herpes son las principales causas de úlcera genital aguda. Del punto de vista del tratamiento, en la actualidad el tratamiento de la sífilis sigue siendo con penicilina benzatina. Ya tiene que ser penicilina benzatina, no sirve otra penicilina como penicilina sódica, ya que el treponema pallidum tiene un ciclo replicativo bastante lento, y la penicilina benzatina nos asegura niveles treponemicidas por lo menos por 28 días aprox, que es lo que necesitamos para tratar bien la infección. ¿Ya? Habitualmente, según nuestras normas chilenas, el tratamiento es por 2 semanas consecutivas. Ya hay otras normas internacionales que las sífilis precoces las tratan solo con una dosis, pero la verdad nuestras normas señalan 2, así que eso tenemos que respetar. Y para sífilis latente tardía y en personas que viven con el VIH, el tratamiento no es 2 semanas consecutivas, sino 3. Y para el caso de infecciones, ya sea de prima infección, o sea, sintomática, que es el llamado herpes genital primario, o las recurrencias, tenemos las opciones de tratar con aciclovir o valaciclovir, que es lo que tenemos disponible en nuestra realidad local. Entonces, eso era como los grandes tópicos sobre el síndrome de úlcera genital. Después tenemos el síndrome de lesiones vegetantes genitales, donde acá lejos el principal causal es la infección por virus papiloma humano, con su forma de presentación clínica, que son las llamadas verrugas genitales o condilomas acuminados. El virus papiloma humano es un virus DNA, ya de esa familia que está en la diapo. Tenemos múltiples genotipos, ya aproximadamente 150, de estos más o menos entre 30 a 40 pueden afectar la zona genital. Este es un virus que no solamente afecta la piel, también puede afectar las mucosas, y aparte de producir las lesiones clínicas que son las verrugas, pueden producir neoplasias intraepiteliales y cánceres invasores. Lejos, el principal carcinoma asociado al VPH es el cáncer cervicuterino, ¿ya? Y en la foto de la derecha podemos apreciar que para que el virus establezca el contagio, tiene que llegar a los estratos basales del epitelio, y es por eso que durante el acto sexual, al generarse micro heridas, microfisuras en los epitelios, el virus aprovecha, llega al estrato basal y ahí puede establecer su ciclo replicativo, ¿ya?
Y también importante es señalar que los VPH vamos a tener unos que se llaman de alto riesgo oncogénico y otros de bajo riesgo oncogénico. En general las verrugas genitales son producidas por los de bajo riesgo oncogénico y los VPH de alto riesgo oncogénico son los habitualmente asociados a las lesiones premalignas y a los cánceres genitales asociados a VPH. La mayoría de las personas sexualmente activas va a tener VPH al menos una vez en la vida, ya la transmisión es mucho más frecuente mujer a hombre que hombre a mujer, y hay ciertos grupos de más riesgo. El primero son los hombres que tienen sexo con hombres, que tienen mayores tasas de prevalencia, y el segundo grupo son las personas que viven con el VIH. Ya, las personas que viven con el VIH también van a tener más riesgo de presentar neoplasias intraepiteliales, que vienen siendo las lesiones precancerosas, o carcinomas espinocelulares invasores, y esto es independiente de su estatus inmunológico, ya independiente de que estén con su CD4 bien, con la carga viral indetectable. De todas maneras, la infección por VPH puede ser mucho más severa. ¿Ya? Y esto es súper importante en personas con vagina que viven con el VIH, no olvidar nunca de hacer el chequeo a nivel del cuello del útero por lo mismo. ¿Qué otra cosa importante? Que la gran mayoría de las infecciones por VPH genital son transitorias. Ya los tiempos promedios de aclaramiento están ahí en la diapo, más o menos 9,4 meses en mujeres, 7,5 meses en hombres. Sin embargo, hay personas en las cuales el virus puede quedar en estado de latencia, y el tiempo promedio de desarrollo de verrugas puede ser bastante variable, hasta 18 meses. Sin embargo, hay casos en los cuales la infección puede quedar latente, y este rango, la verdad, es promedio, puede ser mucho mayor, ¿ya? Y también puede haber resolución espontánea de las verrugas. Al año se ha visto mujeres que viven con el VIH pueden llegar hasta un 60% versus, por ejemplo, un 80% de mujeres que no viven con el VIH. Entonces, las verrugas genitales, ya las principales causales del síndrome de lesiones vegetantes genitales, van a ser causadas entonces por los VPH de bajo riesgo oncogénico, más o menos en el 95% de los casos, y también pueden haber múltiples genotipos en las lesiones. Ya podemos tener igual lesiones orales por transmisión genital oral. Suelen aparecer entonces en sitios traumatizados durante el acto sexual, como la cavidad prepucial y el introito posterior. Ya es por esto que el uso de condón vaginal o de condón peniano son súper importantes en personas que han tenido verrugas genitales, en prevenir el riesgo de recidiva, y también en una persona que inició su vida sexual. También si usa condón en forma regular, también esto va a disminuir en forma importante el riesgo de presentar infección por VPH. ¿Ya? También a veces podemos tener lesiones en el canal anal, que si bien son más frecuentes en hombres que tienen sexo con hombres, puede ser por otras prácticas sexuales que involucran penetración anal. ¿Ya? O por ejemplo el fisting o el uso de otros objetos para la penetración anal. Y las verrugas perianales son comunes en ambos sexos, pueden ocurrir en ausencia de un contacto sexual anal, y esto es importante ya porque cuando un paciente tiene verruga en la zona perianal suele sentirse muy estigmatizado. Sin embargo, eso no es sinónimo de que la persona ha tenido un contacto sexual anal. Bueno, el diagnóstico de la infección por VPH suele ser clínico, ya habitualmente cuando estamos sospechando, eso sí, neoplasias intraepiteliales o carcinomas invasores, hay que optar por la biopsia. El PAP, ¿cierto? Ya sabemos que el método de pesquisa que se usa en todos lados para la infección cervical. Personas que viven con el VIH se beneficiarían de un examen anorrectal digital anual, eso también está descrito en las diferentes normas. Y también importante que la genotipificación no se recomienda de regla para realizar el diagnóstico es clínico. Ya muchas veces los pacientes quieren hacerse genotipificación, pero la verdad en la práctica no sirve de mucho. Y bueno, desde el punto de vista de la prevención de la infección por VPH,
En la actualidad contamos con vacunas, ya en nuestro programa nacional de vacunación tenemos la vacuna tetravalente que protege contra el genotipo 6 y 11, que son los que principalmente nos van a generar las verrugas genitales, contra los genotipos 16 y 18, que son los que principalmente nos van a generar las lesiones pre y malignas asociadas a HPV. Y también en nuestra realidad nacional contamos con la vacuna para las víctimas de violencia sexual y para las personas que pertenecen al programa de VIH y de PrEP, que es la profilaxis preexposición contra el VIH. ¿Ya? Contamos igual con una vacuna no navalente que protege contra más genotipos. Esta, eso sí, está disponible para que en el sector privado, ya no está disponible en el sistema público, y en la actualidad las vacunas están aprobadas hasta los 45 años. ¿Ya? Otro tema importante, entonces, como les comenté, para la prevención del VPH es el uso del preservativo. Personas que están con VPH, también está descrito que el uso de preservativo acelera la resolución de la enfermedad. Y otra cosa súper importante es no fumar, ya que el cigarro aumenta el riesgo de verrugas y de infección persistente. Acá entonces está nuestro programa nacional de vacunación, que este esquema considera 2 dosis, no 3 dosis como el esquema clásico, ya sin embargo, por lo menos para la prevención de lesiones premalignas y malignas asociadas a VPH, ya a nivel internacional he aceptado que ese esquema es completamente efectivo. ¿Ya? Y bueno, ya para terminar, esta es la última diapos, creo que me voy a pasar un par de minutos, sorry, tenemos el síndrome de secreción uretral, ya que acá tenemos las llamadas uretritis, ya uretritis se refiere a una inflamación de la uretra, esto clínicamente se va a manifestar como disuria, descarga uretral y la presencia de leucocitos. A su vez, la uretritis se clasifican en infecciosa y no infecciosa. No infecciosas tenemos un montón de otras causas que es obviamente es del resorte del urólogo, y la uretritis infecciosa se divide a su vez en gonocócicas y no gonocócicas. La uretritis gonocócica, que es producida, ¿cierto?, por esta bacteria, que es la Neisseria gonorrea, que nos da, ¿cierto?, el cuadro clínico de la gonorrea. Esta es una bacteria que tiene un periodo de incubación muy corto, habitualmente 3 a 5 días. Yo siempre les digo a mis alumnos que se acuerden que es la ITS del fin de semana largo, ya 3, 5 días rápidamente aparecen los síntomas, y que hay portadores asintomáticos a nivel uretral, anal, vaginal y faríngeo, que son los que obviamente perpetúan la infección en la comunidad. Clínicamente vamos a tener el cuadro clásico de una uretritis gonocócica, ya que esta secreción purulenta, podemos tener eritema del meato, ya disuria, es una secreción que puede aparecer en forma espontánea o cuando el paciente hace estas maniobras de ordeñamiento, y como les comentaba, puede aparecer posterior incluso a horas, a veces el periodo de incubación de la gonorrea puede ser bastante corto. Hay otras uretritis que no son producidas por Neisseria gonorrea, que son las llamadas uretritis no gonocócicas. Acá los principales agentes tenemos a Chlamydia trachomatis, que es una bacteria también, Mycoplasma genitalium, que es otra bacteria que en los últimos años ha adquirido cada vez mayor importancia. Tenemos igual a Trichomonas vaginalis, que es un protozoo, también puede ser causa de uretritis, principalmente en hombres que tienen sexo con mujeres. Está descrito igual en hombres que tienen sexo con hombres, que a veces presentan uretritis inespecífica, una especie de disbacteriosis como similar a lo que ocurre en las personas con vulva con la vaginosis bacteriana, que eso también puede ser una causa de uretritis. También está descrito otros agentes virales como causa de uretritis, y finalmente el sexo oral insertivo como factor de riesgo de uretritis en que no se identifica agente causal, y ahí habrían ciertas bacterias o virus orales que podrían estar implicados en estas uretritis que uno le hace todo el estudio y en realidad no encuentra ninguna causa. ¿Ya? Las uretritis no gonocócicas clínicamente suelen ser un poco menos floridas, ya pueden tener un periodo de incubación más largo, la secreción puede ser más serosa, no tan purulenta, sin embargo,
no nos podemos basar en el tratamiento solamente por la clínica, ya que hay uretritis por clamidia que pueden parecer como gonocócicas o uretritis gonocócicas que pueden tener pocos síntomas y ser similares a las no gonocócicas. ¿Ya? Desde el punto de vista del diagnóstico, lo ideal es poder hacer el diagnóstico de la gonorrea con tinción de grama y cultivo específico que se llama cultivo de Taller-Martin. Ya hay ciertos centros que son centinela, es súper importante poder hacer la vigilancia epidemiológica, ya que en la actualidad hay una preocupación a nivel mundial por la gonorrea resistente a todos los antibióticos, ya por eso constantemente tenemos que estar en un proceso de vigilancia epidemiológica. En la actualidad también tenemos la opción de hacer técnicas de biología molecular como la PCR, que está aprobada, como ven ahí ustedes en la diapo, para usar en el cérvix, en la vagina, en la uretra masculina y en la orina, tanto en hombres como mujeres. Y bueno, la desventaja de la PCR que obviamente no nos permite hacer el estudio de sensibilidad, y siempre lo ideal cuando enfrentamos a un paciente con uretritis es poder hacer el estudio concomitante para clamidia y otros agentes de uretritis no gonocócica, ya que habitualmente suele haber un porcentaje alto de coinfección. ¿Ya? Para el caso de la uretritis no gonocócica, bueno, obviamente no vamos a visualizar diplococo gram negativo en el gram, vamos a tener los cultivos de Neisseria gonorrea negativos, y como les comenté en la diapo anterior, lo ideal es ojalá cuando abordamos un paciente con uretritis poder hacer estudios de todos los agentes con el fin de poder, ¿cómo se llama?, determinar bien la etiología del cuadro, ¿ya? Acá hay un ejemplo, este es un examen de la clínica, en la actualidad pues, la PCR en orina ha ido desplazando la muestra uretral, ya tiene la ventaja que es mucho menos invasivo para el paciente, y si se fijan, acá no solamente estamos midiendo Neisseria gonorrea, sino que los otros agentes de uretritis no gonocócica como clamidia, micoplasma, ureaplasma y tricomonas vaginales. ¿Ya? Ok, entonces, hablamos a lo largo de las charlas, ¿cierto?, sobre qué es la salud sexual, qué es la sexualidad, qué son los derechos sexuales y reproductivos, en qué marco las ITS pueden afectar, ¿cierto?, a estos derechos sexuales y reproductivos. Ya a la vez, cuando enfrentamos a un paciente con un ITS, cómo obtenemos la historia sexual, qué cosas tenemos que considerar en ciertos grupos como personas de la diversidad sexual, y entonces, como comentarios finales, señalar que la salud sexual, no lo olviden, es un derecho humano básico, que la sexualidad no involucra solo el acto sexual, que es un aspecto de la vida, que es multidimensional, que el enfoque de riesgo versus el enfoque del placer no se hace cargo del individuo en su multidimensionalidad, que como trabajadores de la salud es nuestra obligación proveer una atención de salud sexual y reproductiva más allá de lo biomédico, y que obviamente la atención de la ITS es solo una parte de esto, pero con esta pincelada que le he mostrado, queda en evidencia que el abordaje de un paciente con ITS es mucho más que solamente dejarle el antibiótico para tratarle la sífilis o quemarle la verruga genital. ¿Ya? Acá, para quienes les interese el tema, este es un congreso que se hace todos los años. Este año va a ser presencial, pero tuvo que ser online, igual que el año pasado. También para quienes les guste el tema, esta es la liga, la USTI, es la Liga Internacional contra las ITS. Ya en su página pueden encontrar información de los cursos, pueden encontrar igual normas para diferente manejo de las ITS, ya, y bueno, en julio este curso que es online, ya no solamente trata temas biomédicos, sino temas relacionados con el ejercicio de la sexualidad, otros temas de diversidad sexual, ITS, así que es una súper buena instancia para quienes les guste el tema. ¿Ya? Así que bueno, eso era lo que yo les quería traer hoy día. Sorry por pasarme, pero era como un tema bastante extenso que tenía que resumir. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su clase, muy integral, muy interesante. Hoy me escucho, a ver. ¿Me escucha? Ahí sí, ahí sí. ¿Sí?
Ya que le decía que muchas gracias por su clase, fue muy integral, y que nos llegaban un par de preguntas al chat, así que si me lo permite se las voy a leer. Sí, claro. La primera, de forma práctica, ¿cómo se podría preguntar acerca de la diversidad sexual en relación a la ITS sin caer en estigmatizaciones que perpetúen los prejuicios? Perfecto. Bueno, habitualmente lo importante es uno preguntarle a una persona, una forma de abordarlo es, ¿tiene relaciones sexuales con hombres, mujeres, ambos? Ya, eso es por lo menos el enfoque de las 5P, plantea que esa es la forma en la que uno podría preguntarle. Ya, o en vez de decirle con quién tienes sexo, poder decirle tienes pareja, hombre, mujeres, ambos. Ya, y en el fondo es como esa la forma. ¿Ya? Pero jamás, jamás, lo más importante es jamás decirle a alguien, asumir que alguien, por ejemplo, es homosexual y decirle tu esposa, tu esposo, tu polola, tu pololo, eso jamás hay que hacerlo. ¿Ya? Eso definitivamente crea inmediatamente una barrera en la atención. Bien, perfecto. La otra pregunta que tenemos en el chat dice, ¿qué debemos hacer si un paciente quiere recibir PrEP? ¿Cómo lo derivamos y qué indicaciones tiene, en el fondo, quiénes pueden recibirlo? Ya mira, en la actualidad el programa del PrEP a nivel del sistema público para las personas FONASA, eso está bien normado, ya hay algunos hospitales, lamentablemente todavía no están todos los centros, ya en Santiago está en el San José, ya en el San Juan de Dios, en el Hospital El Carmen, y creo que en esos tres está en este momento. Ya, ahí se puede derivar al paciente, el paciente ingresa al programa del PrEP, ya, y se le hacen una serie de exámenes, lo bueno del programa del PrEP a nivel de FONASA es que aparte lo vacunan contra la hepatitis B, lo vacunan contra el virus papiloma, ya, y el PrEP siempre se dispensa cada 3 meses, porque aparte cada 3 meses hay que estar chequeando que la persona no se contagie VIH, porque obviamente si se contagia VIH porque tuvo mala adherencia al PrEP, ahí no puede tomar el PrEP. Ya, ahora, para las personas del sector privado, las ISAPRES tienen diferentes prestadores del PrEP. ¿Ya? Por lo tanto, ahí la recomendación es que la persona averigüe en su ISAPRE quiénes son los prestadores del PrEP, porque ahí la verdad, si lo hace por intermedio de la ISAPRE, hay convenios para que la persona pague nomás un copago y el medicamento del PrEP, que igual es caro, le salga mucho más barato. ¿Ya? Aparte que igual es preferible que tenga una evaluación previa a la persona antes de que antes llegue y tome PrEP por su cuenta, considerando que igual hay que hacer chequeo de otras ITS, hay que ver lo de las vacunas y también hay que ver la forma en la cual la persona se va a tomar el PrEP, que puede ser en forma diaria o lo que se llama el PrEP a demanda. Bien, Ujú. perfecto. Y doctor, respecto a las indicaciones, ¿a qué pacientes nosotros le indicaríamos el PrEP? Ok, mira, la verdad, lo que está, por lo menos en la norma chilena de PrEP, habría que, ¿quiénes tienen más riesgo o sea, tienen más riesgo de adquirir el VIH y uno les podría recomendar el PrEP? Bueno, las personas que ejercen el comercio sexual, ya, yo creo que ese es como quizá un subgrupo que, independiente de la orientación sexual, etcétera, una persona que ejerce el comercio sexual, uno debería siempre recomendarle el PrEP. Ya, el resto va mucho en la anamnesis que uno le haga. Ya, hubo mucha polémica cuando se lanzó el programa del PrEP, porque el programa incorporaba en forma genérica a las personas transgénero, ¿ya? Pero eso en realidad sonaba un poco estigmatizante porque no, claro, hacía alusión a las personas transgénero que ejercían el comercio sexual, ¿ya? Porque obviamente no todas las personas transgénero ejercen el comercio sexual, ¿ya? Entonces eso la verdad en su tiempo fue medio polémico, por lo tanto yo creo que salvo las personas que ejercen el comercio sexual, el resto depende mucho de la conducta sexual que tenga la persona. ¿Ya? Si una persona, porque hay que considerar igual que
la, perdón, se me fue la onda. Ya. Hay que considerar igual que el PrEP es súper efectivo, pero obviamente la recomendación es que la persona, aparte del PrEP, siga teniendo relaciones con preservativo. Ya hay personas que a veces quieren tomar el PrEP para no tener relaciones con preservativo, ya, pero eso igual uno debería hacerle consejería para poder orientar a la persona, ya, así que en realidad el único subgrupo que yo te diría así como siempre PrEP son los que son, ¿cómo se llama? Los trabajadores sexuales, porque antes, cuando recién se lanzó el PrEP, también tenía indicación de tomarlo las personas que vivían en una relación serodiscordante, ya que eran en el fondo quienes tienen una pareja que vive con el VIH. Pero eso fue antes de que se descubriera que las personas que viven con el VIH y que tienen la carga viral indetectable no transmiten el virus. ¿Ya? Entonces esa indicación que era como cuando recién salió el PrEP, ahora ya no está como indicación categórica por lo mismo. Bien. Justo en esa misma línea, o sea, siguiendo con la línea del PrEP, Matías nos pregunta qué ocurre con la gente que es de región, en el caso de que su centro de salud no ofrezcan programas de PrEP. Si es que Ya, hay alguna compra de servicios al sector privado, o ya. cómo podrían acceder. Entiendo, sí, súper buena pregunta. Lamentablemente, mira, en regiones, si no me equivoco, claro, los centros de ITS que incorporaron el PrEP, si no me equivoco, creo que es Arica, Valparaíso, no todas las regiones tienen PrEP. Y la verdad, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, lamentablemente no existe chance. Ya, o sea, si esa persona quiere, puede ir a los otros lugares para recibir el PrEP. Ya, o ver la opción de comprarlo en forma privada, que obviamente eso no le conviene tanto, ¿ya? Pero lamentablemente justo, bueno, el programa del PrEP igual ya se implementó hace unos años, pero ahora con la pandemia también ahí hay todo un tema que requiere un análisis anexo, que es cómo se han vulnerado igual todos los servicios de atención sexual y reproductiva con la pandemia. Ya, también ahí hay programas de PrEP que han dejado de funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ujú. Bien. Y doctor, la última pregunta que tenemos en el chat dice, ante el tratamiento inicial de la sífilis con penicilina benzatina 2 dosis, el paciente vuelve a control con un BDRL en dilución 1:32. ¿Cuál sería la conducta que hay que seguir? Ya, ok. Lo que pasa es que, a ver, una persona que tiene sífilis, ya sea precoz, primaria, secundaria o latente precoz, siempre nos le indica un control al mes post tratamiento. Ya, eso es por lo menos lo que dicen las normas chilenas. La verdad, no todos los pacientes al mes post tratamiento bajan lo que establece la norma, que es que bajen 2 diluciones. Ya, por ejemplo, si un paciente tenía basalmente un BRL 1:16, al mes uno diría, ¿cierto? 16, 8, 4. Ya, que al mes tenga un BRL en este caso 1:4. La verdad, no todas las personas bajan las 2 diluciones al mes. Ya, si es que al mes de control posterior al tratamiento no hay un descenso de las 2 diluciones del BRL, pero la persona no ha tenido una conducta de riesgo como para sospechar un recontagio, ya no hay un elemento clínico que, por ejemplo, te haga pensar que pueda estar cursando una neurosífilis sintomática, etcétera, uno perfectamente puede esperar al próximo control, que es el de los 3 meses. ¿Ya? Incluso hay normas de algunos países que una persona que la tratan por sífilis le toman recién el control del BRL a los 6 meses. Ya, nosotros acá en Chile somos un poco más estrictos y le hacemos exámenes al mes y a los 3 meses, así que la verdad ahí perfectamente se puede esperar hasta el próximo control. Bien, perfecto.